Los mismos que me cuentan eso, gente cercana a la directiva del Barça, que piensan que igual Guardiola no renueva por el FC Barcelona, también me cuentan que una de las condiciones que ha puesto para renovar Guardiola es que la directiva actual del Barcelona saque la famosa demanda contra Joan Laporta. Porque Guardiola, casi como condición, no sé si sine qua non, pero importante, es que la directiva actual retire la denuncia que en su día presentó contra Joan Laporta y el resto de sus directivos. Que el futuro de... No estoy diciendo que no vaya a renovar. O sea, yo estoy convencido de que Guardiola va a firmar por el FC Barcelona y va a continuar como entrenador, pero que igual que antes estaba mucho más fácil en las anteriores temporadas y llegaba el mes de enero y si no había conciertos de Manel, pues había conciertos de otros y al final acababa renovando. La decisión. Y después hay otro tema que también le preocupa. Le preocupa y ha tomado medidas. Ha habido algún caso o ha existido algún caso y eso ha sido detectado por Guardiola y la directiva del FC Barcelona. O sea, se ha detectado de que hay una serie de jugadores o algún jugador, o dos, o tres, o cuatro, que bueno, no se están cuidando a lo mejor lo que se puede exigir a un deportista de alto rendimiento.